Un vacazo es un guardador, un protector de territorio, que es el que predomina y gobierna de acuerdo a un pacto diabólico que se hace. Mi abuelo hizo un pacto y entonces ese terreno se le fue entregado por un rito que se hizo. Y al él obtener el terreno, él tenía un guarda de ese terreno llamado un vacá. Era el protector. Todos los años se moría alguien de la familia, todos los años se moría un niño, todos los años algo pasaba. Hubo un general que se interesó del territorio. Ese general llega y hace un trueque. Él, sin consultar el origen de qué poseía la tierra, decidió hacer el trueque. Pero tenía un problema esencial y era que ese territorio lo cuidaba un vacá. El abuelo mío era un papá bocó que tenía la capacidad de convertirse en cualquier objeto, en cualquier animal. Él se podía convertir en piedra, como se podía convertir en un caballo. Y la matanza que había en ese lugar era tan devastadora que se mataban hasta 4 y 5 personas en una noche. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano profeta Christopher Aquino. Bienvenido a tu plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. Estamos fuera de cabina grabando testimonios edificantes, experiencias espirituales para subir contenido edificante para usted. Pero no me encuentro solo. Me acompaña un profeta, un evangelista, un amigo de Garel Evangelista, Gerardo Javier, que se presente. Ahí está. Bella audiencia. Dios te bendiga, mi amado. La Amén. paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Para mí un grato privilegio estar acá, Christopher, en esta plataforma del Señor. Yo sé que Dios tiene algo poderoso para hacer en este hermoso día. Amén, amén, mi gente. Comparta esto, denle like. Estamos en Nizao, la tierra de Nizao, tierra de los peloteros, de la gente de Dios. Así que abróchese los cinturones, porque este hombre carga una palabra profética que va a bendecir al mundo. Evangelista Gerardo, cuéntame, ¿cómo fue tu infancia en esta tierra? Bueno, líder, ¿cómo te explico, ministro? Mi infancia fue un poco muy caótica, sí, muy centralizada en lo que tiene que ver la extrema pobreza, donde en mi casa operaba la hechicería, la brujería. Tenía varias personas dentro de los familiares que tenían grandes funciones en el reino de las tinieblas y hacían muchas hechicerías a las personas que iban a solicitarle su trabajo. Y vengo de una familia en el sector del Tamarindo, donde allí nosotros teníamos un terreno, donde ese terreno fue ofrecido a los ídolos. Mis ancestros, mis padres y mis abuelos eran gente tan idólatra en extremo que ellos los huesos de los cadáveres de los familiares los sembraban en esa tierra. Eso era tan influenciado de tal manera que los niños que nacían dentro del entorno ya se les ponía resguardo, se les ponía azabache, se les hacía un sinnúmero de cosas, de baños con hoja para ofrecerlo, para también tengan buenas proyecciones, dado el caso entender que muchas de esas acciones de las tinieblas que pasaban dentro de nuestra familia quizás no tenían el éxito que ellos esperaban, porque todos los años se moría alguien de la familia, todos los años se moría un niño, todos los años algo pasaba y la gente veía todo el mundo en el entorno donde nosotros radicábamos, donde nosotros estábamos, donde operaba ese sistema tan fuerte demoníaco. La gente conoce lo que es una jerarquía demoníaca, sí, llamada lo que es vacá. Vacá. Nosotros sí. Voy a descifrar un poco de esto que opera en el mundo astral. Lo que es un vacá. Un vacá es un guardador, un protector de territorio, que es el que predomina y gobierna de acuerdo a un pacto diabólico que se hace. Mi abuelo, apellido Javier, hizo un pacto y entonces ese terreno se le fue entregado por un rito que se hizo. Ese terreno estaba en un lugar llamado Los Rosales y al él obtener el terreno, él tenía un guarda de ese terreno llamado un vacá. Era el protector, como él sembraba, vivía de las cosechas, de la siembra. Cada persona que iba quizá a ingerir o a querer tomar algunos frutos de la propiedad, esto aparecía, otra gente lo veía, y le voy a descifrar un poco porque me tocó verlo en aquel lugar
ya aproximadamente teniendo la edad como de 6 años, no podía dormir, tenía una inquietud tan fuerte. Oye, yo siento algo poderoso diciendo esto, algo que mire, que yo humanamente no podía explicar, una desesperación, una angustia, y era que desde que anochecía, desde que daban las 7 de la noche, nosotros todos nos trancábamos en ese lugar. Mi madre vivía un poco más para abajo, un lugar que le decían la calle 5, y en ese lugar venían las historias, dicho por algunos de mis abuelos, de mis tíos, que se aparecía ese personaje. ¿Cómo? Con los ojos como rojos, como llama así, prendido, transmitía un miedo, era como una bestia que rugía, rumía, y esto me tocó verlo aproximadamente después que ya yo había escuchado que aparecía en ese lugar. Y lamentablemente, es decirlo, que comenzó a afectar a muchas personas, y las personas a coger miedo. Era un lugar tan tenebroso, un lugar tan oscuro, y ese territorio no era tomado por nadie. Wow. Hasta que a alguien que llegaba al lugar le interesó. Todavía tienen todo esto, tienen los resguardos, tienen las idolatrías, tienen los altares. Un tío llamado Lucas tenía un altar grande donde la gente iba a consultarse, a hacerse baño, a hacer enviaciones a otras personas. Incluso la mayoría de gente que venía eran de fuera, venían de Estados Unidos y iban allá por recomendación de otro. Uno el trabajo le salía y otro iba y recomendaba, y era una cadena que se hacía en ese lugar para que se manifestaran los espíritus angulos, los demonios que poseía él de acuerdo al pacto satánico que había hecho su padre. Esto él lo había heredado. Esto era como una transferencia de espíritu que tenía Lucas, porque él se le montaban los muertos. Él también hablaba en varios idiomas cuando se montaba. Por eso los que iban allá y eran extranjeros que hablaban inglés, él los podía entender, y él hablaba en inglés lo que ellos necesitaban y lo que tenían que hacer. Era algo poderoso, y la gente ignora lo que es el reino de las tinieblas real. El reino de la oscuridad, el ocultismo es real. Lo que tiene que ver con todo de las tinieblas, donde allí fluía algo tan fuerte. Mire que las gallinas, los animales podían apercibir la ola magnética de las tinieblas que se transmitía, y esto les recogía miedo. Dios mío. Aún hasta distancia. Incluso la gente de una vez determinaba y decían en ese lugar, esa es la gente que hace mucha brujería. ¿Qué pasa? Que de periodo de tiempo, escuchando nuestros ancestros decir que hubo una persona, un general que se interesó del territorio, de la tierra. Sí. Y ese general llega y hace un trueque. Un trueque es que cambia un terreno por otro. ¿Qué pasa? Nosotros, la tierra estaba en un lugar que era muy sólido, pero había ya otra área del territorio llamado Elma Balaguer que estaba ya habitado. Esa tierra estaba habitada, había mucha gente, la gente estaba muy acomodada. Y pasaba algo lo siguiente, profeta. ¿Qué pasó? Y era que cuando él hizo el trueque, él, sin consultar el origen de qué poseía la tierra, decidió hacer el trueque. Dios mío. Cuando él decide cambiar el terreno por el terreno que estaba donde había habitantes, que era de él, una casa, por un terreno que tenía aproximadamente más de 20 tareas de tierra, lo cambió por un terreno que lo que tenía 300 metros cuadrados de territorio. Pero ¿qué pasa? Él tenía que evaluar y entender que lo que le estaban transfiriendo a él, el terreno, era un terreno que era superior y que valía mucho más que el que él le estaba dando. Pero él no conocía el origen de ese terreno. Él no conocía que operaba en ese terreno. Él, al tener su mente ignócita, o sea, que una gente que no conoce y que no cree en lo que es las tinieblas, se queda anoladado. Y él hace el cambio, hace el trueque, incluso hasta devuelve dinero. Ay. Cuando mis familiares ven esto, asumen la oferta, porque es un territorio que se ve muy agradable, un territorio muy fértil, donde todo, pero tenía un problema esencial. Y era que ese territorio era de la familia Javier Morillo, pero lo cuidaba un vacá. Dios mío, ay padre. Y ese vacá que cuidaba eso, él no lo conocía. Y para usted hacer una transferencia, él tenía que hacer un juramento de nuevo
para que el Bacá entonces se acomodara a los familiares de él. Explique eso ahí. Y ahí es lo que vienen los poderosos. Todavía la casa que él comenzó a hacer hace casi 20 y pico de años todavía no se ha terminado. Wow. Porque ese demonio de alta jerarquía, un Bacá, cuida ese territorio. Ese territorio pertenece a eso. En ese territorio hay huesos enterrados. En ese territorio hay ritos satánicos. Hay botellas de ginebra con sangre de maco, con sangre jicotea. Hay ciertas cosas, hermano, que la gente desconoce, que se utiliza para hacer baño. Tenían una caseta de hacerle baños a la persona. Siempre para una persona llegar a ese nivel tenía que ser un papá bocó. ¿Qué es un papá bocó? El abuelo mío era un papá bocó que tenía la capacidad de convertirse en cualquier objeto, en cualquier animal. Dios mío. Él se podía convertir en piedra, como se convertía en un pez, como se podía convertir en un caballo. Él tenía la jerarquía de las tinieblas superior a muchos, porque había sacrificado algo. Y todos los que están escuchando y saben lo que han caminado en el ocultismo, o en la hechicería o brujería, porque son diferentes niveles que se pueden alcanzar en el reino de las tinieblas, sacrificando muchas cosas. Yo escuchaba que él tenía los huesos, o enterraba, porque los huesos iba a una maquinaria, metían los huesos y salían los huesos molidos, y ese polvo de huesos se utilizaba para hipnotizar personas, para hacer baño, para llevarse a los lugares. Incluso esos huesos, los colmadores, antes que la gente veía que eran colmadores grandes, que uno estaba frente de otro, siempre uno quería vender más que otro. Entonces, cuando querían traer una ola de muerte, le enviaban ese polvo de hueso de muerto a ese lugar, y ese lugar, la gente que llegaba y estaba armado, buscaba problemas. Traía una ola de violencia, gloria al Señor. Dios mío. Una ola de violencia que todo el que llegaba peleaba y la gente se mataban. Por eso usted dice, voy a mencionar el nombre, un colmadón llamado El Palacio, que estaba frente a San Luis, estaba frente a la escuela de San Luis, en una esquina. Ese le hicieron un trabajo para que él vendiera mucho. ¿Qué pasa? Que había otro colmador que le decían el Bonsoir, que estaba frente a San Luis. Ay. Y le enviaron una enviación de huesos, y la matanza que había en ese lugar era tan devastadora que se mataban hasta 4 y 5 personas en una noche. Dios mío. Escuche, la gente moría porque esto era una preparación, y toda esa preparación venía por mi abuelo y por mi tío Lucas, que se le hacía los negocios. Los negocios los martes. Escuche bien, la gente está equivocado de decir no, que eso de los martes ya no existe. Mientras usted más ignora, es que más es cierto es el ocultismo. Wow. Más es cierto son la gente que hacen los baños. La gente dice que rompe Saragüey, lleva blanca, lleva buena, morir, vivir. Todas esas cosas eran elementos que ellos utilizaban para hacer sus ritos y para hacer baños, como para que tenga el auge o el aura lo tenga, que sea acercado, para que el negocio tenga venta y tenga muchas personas que asistan. Y algo, hermano, mire, tan poderoso, que ese hombre compró ese territorio. Sí. Lo cambió el trueque. Ay. Pero él no desconocía lo que estaba dentro. El Bacá, cuando hace un pacto o hace un juramento por un terreno, profeta, no puede salir de ese terreno. Ese terreno no es pertenencia de él. Nadie puede ni adquirirlo ni tomarlo. Solamente la persona con quien él pactó. O sea, que el territorio, él era quizá el propietario, pero el abuelo mío era el dueño. ¿Por qué? Porque él quizá tenía el terreno con un título que le pertenecía a él, pero el que lo gobernaba era el Bacá, que operaba ahí, que solamente le obedecía a mi abuelo. Lo que mi abuelo le decía a él, eso él hacía. Y eso se cría. Ay, Dios mío. Ahí es que está lo profundo. Matuanema santo. Dios mío, Padre. Ahí es que está lo profundo, y lo voy a hablar aquí. Suéltalo. Los Bacá se componen por una alimentación de sangre de niños. La gente no sabe ni conoce por qué las brujas van y absorben la sangre. No es para ella alimentarse ni comerla. Es para ir en ofrecimiento y en sacrificio, ponerla sobre un altar con huesos,
sobre un altar con un sacrificio. Y de ahí se alimentaba el vacá con la sangre inocente. No era simplemente mi abuelo, que era un papabocó y que se podía convertir en diferentes objetos, sino también dentro de la familia había una bruja que volaba. Dios mío. Que prestaba escoba. Era la encargada de alimentar el vacá. Era la encargada de ir y darle la sangre cada 7 días. Escuche bien. El número 7 es el número de la numerología bíblica, es la perfección. Sí. Y usted nota que lo mismo conceptos bíblicos, Satanás lo distorsiona y lo quiere aplicar a la ley de él, de la tiniebla y de la oscuridad. A los 7 días se alimentaba el vacá con sangre de niño. O sea que cada 7 días ella tenía que tener una víctima de un niño preparado para alimentar el vacá. Dios mío. A los 21 días se le sacrificaba un animal. Escuche, a los 40 días se le llevaba grandes latas de sangre diferente, de animal, de diferentes animales, y se le llevaba también sangre inocente. Padre. Entonces estamos hablando que en esos periodos de tiempo, las que entran en ese espíritu de pitonizo, bruja, que se le dicen aquí en Dominicana, tenían esa línea de poder alimentar lo que era un vacá para poder sostener la guardia de ese territorio. Dios mío. Y es algo, hermano, que es como tan, que tú no puedes como describir cómo una persona puede hacer o atenerse o ser dirigido por las tinieblas. Note que la Biblia dice que a Satanás se le fue hallado en el ¿qué? Maldad. Maldad. Y la gente ignora que es la maldad. La maldad es una fuerza opresora promocionada por las tinieblas que induce al hombre a hacer cosas hasta que no quiere. Cuando a alguien hay maldad, no hay razón para que esa persona quiera hacerle daño a otra, aún sin razón. Cuando la maldad opera en una persona, no es simplemente que esa persona va a accionar por lo que él cree o por lo que le han hecho, sino va a accionar voluntariamente. Cuando una gente tiene maldad, el día que no hace daño se siente incómodo. No, repítalo, por favor. Cuando una persona tiene maldad, el día que no hace daño se siente incómodo. No se siente ser, porque lo que alimenta la maldad es el daño. Por eso usted va a ver muchas personas que por nada, sabiendo que tienen maldad, proceden a hacerte daño, a levantarte calumnia, falso testimonio, a perseguirte, a vituperarte, porque en ellos opera maldad. Y una de las razones que alimenta la maldad es la envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia es lo que la gente quiere ser, pero no es. Es como tú querer ser esa persona, derribándola a ella para tener posesión lo que él tiene. La envidia es un suplantamiento a la fuerza. Ay. Es un suplantamiento en contra de la voluntad de otro. Cuando alguien tiene envidia, pierde su esencia buscando la esencia de otro. Pierde su origen buscando la copia de otro, la réplica de otro, lo que ellos no son. Entonces la envidia es tan fuerte que no simplemente tú te conformas con lo que tú estás viendo, sino tú quieres obtener lo que tú estás viendo para posicionarte de eso. La envidia va mucho más para allá, más lejos, sí. Que el envidioso no simplemente quiere lo que tú tienes, sino quiere derribarte por completo para él quedarse con todo. Ay. Hay de eso en la iglesia. Ministro, pero si hablamos de lo que hay de eso en la iglesia, la gente dice que no, hay un celo ministerial, no, hay envidia. Hay que especificar las cosas claras como son. No hay celo ministerial, son envidiosos. Dios mío. Usted ve que el envidioso se para así. A ver que tú ves, esperar. El envidioso, tú estás orando para que Dios haga un milagro y él está orando en contra del milagro. Dios mío. El envidioso le irrita todo. El envidioso no soporta. Y cuando no es con él que lo hace, él se siente mal. No te tolera, no te aguanta. Cuando una gente tiene un espíritu de envidia es porque la maldad ya renació en él. Si la maldad no está actualizada sobre su vida, la envidia no renace. Dios mío. Y la envidia no se oculta. Aunque tú quieras camuflajearla, aunque tú seas un camaleón, aunque tú quieras determinarla, que tú no quieres que la gente se dé cuenta, se revela. ¿Y cómo? Porque se revela por los gestos faciales.
Ay. Se regela por los gestos corporales. Usted ve personas que tú sabes que supuestamente, entre comillas, miran tu ministerio, pero su mirada es otra. Sus acciones son otras. Dios Anda, mío. Dios mío. Ay, aleluya. Sus connotaciones faciales, su oreja es otra. Usted mire que hace muchísimos gestos, se muerde la lengua, los labios, y ellos no se dan cuenta de lo que hacen. No, porque es lo que la Biblia dice, de la abundancia de corazón. Abra la boca. Abra la boca y todo lo que tú tengas oculto se va a expresar. Todo lo que tú tengas oculto se va a revelar. Entonces, la envidia, líder, para volver al tema, es algo que está destruyendo los ministerios y quitándole autoridad al reino. Padre. Porque es que hay muchas personas buscando en otro lo que ellos no han podido alcanzar, y esto le da a ellos una taquicardia tan fuerte que no te van a sobrellevar ni te van a pasar. Y Gerardo, ¿y cómo puede ser libre un envidioso? Lo primero es reconocer. Y lo más factible del envidioso es reconocer que envidia. Bueno. El envidioso no es que imita lo que tú eres. El envidioso quiere ser lo que tú eres. El envidioso es un homicida. Se fueron. El envidioso desea que tú te mueras para él tomar tu posición. El envidioso siempre es aquel que va a ver los defectos en la otra persona, pero no mira lo de él. Es aquel que habla de lo que no vive y quiere sonar de lo que no proyecta y quiere pronunciar de lo que no tiene. El envidioso es aquel, amados, para darle las instrucciones cómo una gente puede librarse de la envidia, es aquel que está viendo mucho y él hace poco. Ay. Es aquel que manda mucho y él no hace nada. El envidioso, líder dentro de una iglesia, es un destructor interno, oculto. Ay. Y Gerardo, para ver un paréntesis y entrar en el testimonio. Estuviste hablando acerca de la brujería y hechicería del bacá que había en el territorio. Sígueme esa parte ahí. Mira, te voy a explicar. Cuando él compra el terreno, hace el trueque del terreno, Sí. han pasado un sinnúmero de cosas que él desconoce en el terreno. Él comienza a edificar una casa y al lado hacer un dealer de carro. ¿Qué pasa? Que él no conoce lo que está operando. A los pocos días se le enferma una niña. A los pocos días comienza una angustia en su casa, comienza una desesperación. De tal forma que él tenía una posición muy grande en ese gobierno, en ese entonces, era un general muy reconocido. Y ese general comenzaron a pasarle un sinnúmero de cosas, hasta queriendo destituirlo de cargo. Cosas ocultas que él tenía, los demonios las revelaban. ¿Sabe para qué? ¿Para qué? Para quitarle el terreno. Porque es que ese terreno es pertenencia de él, hasta que tiene una legalidad, que tiene un sello, una marca, una identificación que le fue entregado por un legado, por un pacto. Ese territorio sigue siendo del Bacá. Dios mío. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas que porque hicieron un pacto en un terreno, piensan que simplemente los demonios se quedarán en ese terreno y sufrirán lo que desconocen que eso está ahí. Eso pasó con mi familia. Ellos pensaban que a ellos cambiar o hacer una transición del terreno, entonces pensaban que los demonios ya se van a encargar, iban a seguir operando en el terreno y iban a ser parte de la familia nueva que vinieron. Los demonios te persiguen donde quiera que tú estés. Te puedes mudar para cualquier lugar y ellos tienen una legalidad absoluta sobre tu vida para gobernarte y para dirigirte. Dios mío. No, los demonios y los vacas estaban en aquel lugar, pero venían a visitarte porque tenían legalidad. Y hay muchas personas que ahora mismo son libertadas por espíritu, Sí. son libertados por demonios. ¿Y qué pasa? Que automáticamente ahora es libre, pero ella tiene una legalidad oculta que no ha renunciado, y por eso los demonios vuelven a ella con mayor fuerza y con mayor esclavitud, con mayor azote, porque ella tiene o él tiene una legalidad. Ahora bien, profeta, Sí. cuando nos mudamos para aquel lugar, mi abuela y mi abuelo recogen toda la familia. Pero llegando a ese lugar, pasó lo de Abimelech. ¿Qué pasó? No obstante, llegando a la tierra de Amot y Moab,
en los próximos días murió mi abuelo. Cuando mi abuelo muere, eso fue algo catastrófico. Muere mi abuelo. Cuando él muere, se queda la propiedad, la casa. Su hijo, que era Lucas, tomó posesión, sembró el altar. Cuando él muere, Lucas se le montaba a él a hablarle lo que tenían que hacer, lo que tenían que seguir haciendo y el legado que él le había dejado de las tinieblas. Escúcheme bien, Satanás al que mejor le paga más. Y nunca mi abuelo, escuchado por todos sus hijos, por mi madre, nunca tuvo éxito en ninguna cosa que hizo. Nunca vio los resultados financieros, físicos, porque Satanás no le abre las puertas a sus presos. Dios mío. Satanás no se la abre. Hay muchas personas que andan libres, pero están presos, carcelados en la tiniebla. Hay muchas personas que andan caminando y son presos de las tinieblas, de la oscuridad. Están clausurados. Pero algo que aquí yo puedo describir con todo estos acontecimientos, sí, que el día que él se le monta a Lucas, Lucas comienza a hablar y comienza a hablar del terreno. Los demonios toman posesión de la otra casa. Cuando toman posesión de la otra casa, comienzan a nacer una nueva generación. Y esa nueva generación es turbada por esos demonios. Esa nueva generación era la que experimentaba todos los efectos, porque cuando tú estás acostumbrado a vivir en tiniebla, la tiniebla no te hace efecto, no. Lo que hace efecto es la luz. Entonces cuando una persona nace y no ha acostumbrado a vivir un ambiente demoníaco, va a traer molestia, angustia, desesperación, porque no está acostumbrado a vivir en ese nivel, no ha acostumbrado a vivir en esa atmósfera de tiniebla. Entonces eso pasaba con la generación que se iba levantando. Pero si usted nota, la casa más bonita en ese entonces era la que ellos habían cambiado y ahora es la casa más arruinada. Dios mío. Ahí en la casa más destruida, en la casa que usted dice, mire, la casa más fea, la casa donde vive la familia Javier, la gente de una vez la da a identificar, porque a donde está las tinieblas hay ruina, donde está las tinieblas la cosa está como feo, está desintegrada. Usted nota que en los lugares que tú vas a hacer una hechicería a un brujo, los brujos viven peor que tú. Peor. Usted lo ve, la casita se cayendo, si tú en tiniebla. Y usted dice, ¿qué es lo que pasa? Si ellos son brujos, ¿por qué ellos no se autoaplican? Y ellos tienen un código de que no se puede violentar, que ellos así mismos no pueden hacer nada para beneficio de sí mismos. Porque que las deidades y los dioses de ellos no permiten que ellos se suministren ellos mismos. ¿Y quién no quiere ser bendecido con lo que tiene y pasar sacrificio y dándole a otro, viendo a otro con beneficio, ellos no? No, así no. Los brujos están siempre en una extrema pobreza. Ahora bien, lo que engañan, porque hay muchos que son estafadores que se montan a eso y que engañan, que se asesoran con cosas espirituales que han vivido y te dan a ti todas las cosas que ellos puedan hacer para enviación, pero la persona nunca va a hacer efecto, porque hay muchos que se montan. Y nosotros los dominicanos y mucha gente de otro extranjero, sí, pensamos que el linaje de la brujería viene de Haití. En Haití fecundó mucho la hechicería, fecundó mucho en cosas, pero en la Bahama, escuche, es el centro de hechicería tan fuerte, y los africanos que fueron que le transmitieron este conocimiento a Haití. Haití lo trajo aquí acondicionadamente a este país, por medio que lo trajeron a los ingenios de caña, y los ingenios de caña, cuando ellos llegaban, que los jefes los maltrataban porque eran esclavos, y ellos lo dominaban y lo ponían a trabajar, ellos hacían brujería, y los dominicanos veían que la brujería era efectiva. Entonces decían que los que tenían poder sobre la tiniebla eran los haitianos. Los haitianos eran los que tenían la autoridad. Los haitianos de verdad experimentaron y llegaron jerárquicamente a lugares. Pero ¿sabe algo? Lo que pasa era que este país, por más hechicería que tuviera, este país tiene una promesa de parte de Dios. Dios mío. Este país tiene una promesa. Desde que el evangelio llegó a este país, fue el primer país que absorbió el evangelio con principio y lealtad. Wow. Por eso cuando el evangelio llegó a este país, no llegó simplemente a manifestar un Cristo ficticio, ni le damos un Cristo que tenía poder, que tenía autoridad, y la gente creía en ese poder de Cristo.
Por eso la hechicería, la brujería aquí no fecundó y se dio a tal extremo de llegar a la jerarquía de África, llegar a la jerarquía de la Bahamas, llegar a la jerarquía de Haití. Pero sí, ese era el proyecto de Satanás para la República Dominicana. Wow. Por eso que usted nota, y no es con jactancia decirlo, ni prepotencia ni arrogancia, los ministerios que salen de República Dominicana son ministerios de poder y autoridad. Aleluya. Son ministerios que tienen predominio sobre las tinieblas. Tú no me puedes hablar de las tinieblas si tú no viviste en las tinieblas. Tú no me puedes hablar de demonios si tú no has peleado con demonios. Entonces le tocó a los creyentes de República Dominicana, a los protestantes, pelear con los demonios que traían los haitianos a este país. Por eso es que hay muchos dones de liberaciones acá. Porque ellos comenzaron a pelear con los espíritus. No lo conocían, pero el Paracletus, Espíritu Santo, comenzaba a revelarles cómo tenían que deshacer la obra de las tinieblas en el nombre de Cristo y en su sangre. Santo. Por eso es que los ministerios de liberación más poderosos han pasado aquí. Por eso también en África han salido todos, porque conocen las tinieblas. Es que tú no puedes tener autoridad sobre lo que tú no conoces. No. Tú no puedes tener autoridad sobre lo que tú no has entrado ni has vivido. Entonces, por eso es que el dominicano, a donde quiera que iba, veía una hechicería, una brujería, un cristiano, entonces ya él sabía cómo enfrentarla, ya sabía de dónde proveía. Entonces, pasando esto, la nueva generación que se paró de mi casa, sí, líder, comenzaron a sentir esto. Lucas hablaba de las cosas, murió mi abuelo, como les decía. Ahí automáticamente entra una problemática a la casa. La casa más fea, la casa más arruinada. Él sigue con el santuario de rito. La gente iban allá de todos los países. Lucas le hablaba, Lucas se montaba. ¿Qué pasa? Que hubo uno de la familia que aceptó a Cristo. Dios mío. Cuando uno de la familia acepta a Cristo, llamado Chacho, él aceptó a Cristo en un lugar que viajó, pudo arrepentirse genuinamente, y el Señor lo manda a hacer un trabajo a la casa. Cuando el Señor lo manda a hacer un trabajo a la casa, los demonios que estaban en Lucas se irritaban. Y él hacía unos cultos de niños. Primeramente comenzó en una galería de la casa. Y cada vez que él aplaudía, que hacía cosas, él se irritaba. Hasta un día que salió endemoniado, de tal manera transformado, hasta con los ojos virados. Y a veces llegó a un nivel a suspendirse de la tierra hacia el aire. ¿Qué se suspendió? Se suspendía. Dios mío. Y cuando se suspendía y viraba los ojos, y decía, aquí no se puede adorar a Dios. El problema de los demonios es la adoración. El problema de los demonios que no resisten es alguien que adore en espíritu y en verdad. Es alguien que tenga una adoración que provoque un estrago en el reino de las tinieblas. Solamente él se irritaba cuando adoraban genuinamente. Cuando los niños se conectaban, incluso yo estaba ahí, pequeño, de edad de 6 años, 8 años, comenzaban a aplaudir, comenzaban a cantar y alabaré a Jehová todos los reyes de la tierra. Salía él automáticamente, mire, transformado, y decía, voy a derramar sangre sobre ustedes. Y él decía, el tío me decía, la sangre que tiene poder es la sangre de Cristo, la que te va a libertar, la que te va a cambiar tu vida. Mire, líder, y él temblaba, pero no caía, porque él tenía unos demonios de alta jerarquía. Por eso es que le dicen a Jesús, se fuera a echar fuera a Belcebú, puede echar fuera a Belcebú. Está hablando de una jerarquía suprema, de que un demonio tiene una deidad, y otro que supere la deidad o la jerarquía, la autoridad, puede someter a un demonio. Lo puede someter a un concepto de tranquilidad, no de que se vaya de un cuerpo. Lo pueden sujetar por un periodo de tiempo, sí, porque tienen una autoridad suprema sobre ellos. Entonces, ¿qué pasaba con esto? El demonio que él tenía, no tenía, o sea, era tan fuerte que nadie, no tenía el pastor, el ministro, la autoridad que se necesitaba para reprender ese espíritu, pero Dios estaba haciendo un trabajo. Aleluya. Dios estaba haciendo un trabajo. ¿Qué pasa con eso? Después que pasaba esto, que mi tío llegó a la casa a levantar ese culto, entró un espíritu de locura a la familia. Wow. Los niños nacían y tenían traumas cerebrales. Dios mío. No uno ni dos, todos los que nacíamos. Ya de decirle la casa de los hechiceros, le decían la casa de los electrolocos. Dios mío. Y eso me hacía sentir tan mal, porque había un tío mío que él no era así.
Y los demonios lo atacaban desde niño y él salía corriendo y eso, hasta tal modo de que volvió a estar en su estado normal. Y un día, él estando trabajando en un taller de desabolladura, porque ellos son desabolladores, llamado Pelao, un espíritu le habla y le dice, entrégame tu mente. Dios mío. Y él le dice, ¿para qué tú la quieres? Para yo mostrarte cosas que tú nunca sabes. Y después de ese día, él comenzó a ver cosas. Y hay que tener mucho cuenta, y yo te quiero dar un consejo a la audiencia, a todo el que me escucha. Cuando tú ves un niño que dice, mira, yo veo una sombra, yo veo una gente, préstele atención, porque es real, es real. Todos los que vivimos en esa casa siempre nos topetábamos con un enanito cacón, con un hombre pequeño, chiquito, que siempre estaba. Para nosotros era normal, pero para el que lo veía de otra decía Dios que no. Mío. Y eso transmitía un miedo y un temor. Y eso sonaba así del zinc. Habían ruidos en las cocinas diferentes. Mire, era tan tal que todavía en este sorte, en el único lugar de ese barrio que hay letrines ese. Porque ahí se comenzaron a sembrar, ahí se comenzaron a poner cosas, ritos satánicos, a hacer priyé, a hacer muchísimas cosas diabólicas. Pero cuando el espíritu de locura tomó desde el 2004, no, desde el 2003, comenzó el espíritu de locura a operar en la casa. Wow. Se levantó Pelao, se levantó Carlito y se levantaban todos los que estaban. Y si le digo hasta esta generación, hay más de 10 personas que tienen trauma. Dios mío. Que son locos. Para que la gente esquizofrénico. Pero son espíritus de locura. Son espíritus que están operando. ¿Qué pasaba? Él, al tener esa deficiencia mental, tenía una autoridad en el reino de las tinieblas. Había un trabajo que le habían hecho. Porque él tenía una fuerza tan fuerte que 10 hombres no podían con él. 10 hombres. 10 hombres. Él simplemente veía a Brulí. Y todo lo que Brulí hacía, él lo practicaba. Dios mío. Y tú sabes lo que decía. Brulí es mi maestro. Porque él murió, pero él vive en mí. Él creía que Brulí se había encarnado en él. Escuche. Por eso cada vez que iba, a los policías lo desarmaba. Al que le daba una pata era para el médico que iba. Dios mío. Escuche este misterio. A donde él llegaba para agarrarlo y encadenado tenía que ser muchísimos hombres. Para llevarlo cuando eso era el 28, sí, tenían que buscar una estrategia de darle un sedante en una comida o en agua para que él pudiera debilitarse sin tener fuerza. Y nosotros ahí tomarlo a las personas y llevarlo para el 28 para darle choques. Choques es lo que le dan a la mente para que usted entre como en razón, sí, o para que tenga un sedante. Dios mío. Líder, comenzó ahí todo esto a pasar. Comenzó mi abuela a angustiarse. En el 2005 muere mi abuela de un cáncer determinante. Deja a sus hijos con esa posición demoníaca solo. Padre. No es lo mismo de usted estar con su padre, de que sus padres luchen día tras día por lo que usted tiene, por lo que habita en usted, que a usted dejárselo a un pariente, un familiar cercano, a un hermano o a un tío. No hay la misma atención que una madre. Sí, sí. Por eso es que la Biblia dice que el amor, aleluya, que es compatible, el amor que es reconocido por Dios, es el amor de madre, el que se parece a Dios. Aleluya. Entonces hay una batalla tan fuerte que ya él se tira a la calle. Entra en lo que es el estupefaciente, comienza a andar sin ropa, comienza a caminar. Había otro de nuestra familia también que era familia del abuelo mío que se había muerto, se llamaba Pisabonito, que se desapareció y más nunca apareció. Y cuando apareció loco, apareció comiendo de las albergaduras de la basura. Escucha por dónde va la problemática de hacer un pacto y un rito satánico dentro de la familia. Wow. Mire por dónde va la simiente, líder. De tal modo que eso trajo ese espíritu de locura. Él quedó como había muerto su madre, que era mi abuela. Entonces eso renació. Al próximo año muere Luca el brujo. Ay. Cuando muere Luca el brujo,
los espíritus que operaban en él andan buscando un cuerpo para seguir poseyendo, andan buscando a un sucesor, Dios mío. andan buscando un sustituto que sustituya a Lucas. Y Lucas, en el medio de su agonía, llamó a una tía mía y le dice: tú eres la que va a seguir El legado. el legado y la que va a hacer lo que ni él hizo ni tu padre hizo. Va a tener que hacerlo tú. Dios mío. Cuando ella se rehúsa, le dice: y si te rehúsa, tu simiente será maldito. Le habló de su vientre. Wow. Ella no tenía hijo. Ella todavía no se había casado. Entró un espíritu de locura en ella. Ay, Padre. También, que la gente le llama supuesta depresión. Y yo quiero tocar aquí varios puntos y quiero detenerme. Sí. Sí, porque la gente sabe que tiene un problema espiritual, psíquico, que viene de las tinieblas, que es lo que gobierna la mente y distorsiona la mente a llegarte a hacer cosas inusuales, cosas fuera de lo normal, cosas fuera de lo común, donde te hacen ataques, donde tú tienes ciertas influencias demoníacas mentales que tú alucinas. Tú piensas que ves cosas y no la ves. Esos son espíritus. La gente quiere ahora determinar científicamente de que eso es depresión que tiene eso con sedante o con pastillas. No, esos son demonios. Dios mío. Esos son enviaciones. Todo el que entra en un estado depresivo, Satanás se aprovecha de la debilidad que provocó esa deficiencia o esa debilidad interna. ¿Para qué? Para entonces promover un espíritu que vaya hacia él y que entonces predomine sobre su mente. Por eso la Biblia dice que tomado el escudo de la fe para poder resistir todo dardo del fuego ¿de qué? Del maligno. Está hablando que hay una constante guerra de influencia, de transferencia demoníaca a los estados mentales. Porque la guerra más fuerte que puede tener un ser humano es en la mente. En la mente. La mente es el campo de batalla más, aleluya, impetuoso que puede existir o que puede haber. La depresión te quita la identidad. Y todo lo que quita la identidad no viene de Dios, ni tampoco una enfermedad. Aún las enfermedades son espíritus. Sí. Quieres sentirte rechazado. Ese es el primer síntoma que tiene una persona cuando va entrando a una depresión. Una depresión es tomada por una palabra. La depresión comienza, ese espíritu tiene legalidad cuando te declaran una palabra que hiere tu alma, que hiere tu corazón, y que tú al estar herido estás vulnerable a recibir todos los ataques y ofensas de Satanás que llegan a tu vida. Porque esa palabra que vino no era de quien tú le esperabas. Porque las palabras que abren las heridas son las palabras que vienen de gente que tú amas. Son las palabras que vienen de gente que tú quieres. Porque lo que tienes por dentro no se lo permite hablar con nadie, porque le enmudece la boca. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: el que habla se libera. Y una de las cosas que Satanás sabe, que tú cuando hablas con autoridad y quieres ser transformado y cambiado, el cambio llega sobre ti por medio del Espíritu Santo.